Bueno, vamos a hablar de detección e identificación de anticuerpos irregulares. Ante todo, tenemos que saber que podemos encontrar estos anticuerpos irregulares en diferentes situaciones. Esto es, durante la pesquisa, ya sea en donantes, en embarazadas, en pacientes con clínica de anemia hemolítica, durante las pruebas de compatibilidad pretransfusionales o en las pruebas de compatibilidad conyugal. ¿Qué es un anticuerpo clínicamente significativo? Aquel anticuerpo que puede destruir o acelerar la destrucción de los eritrocitos portadores de los antígenos correspondientes. Una vez que detectamos un anticuerpo irregular en el suero de un paciente, es imperioso identificarlo. ¿Y por qué necesitamos identificarlo? Para evaluar si ese anticuerpo es significativo desde el punto de vista clínico. Como hemos dicho, no todas las especificidades de los anticuerpos irregulares están relacionadas con alguna patología. Por tanto, saber que un paciente tiene un anticuerpo irregular no es sinónimo de asociar ese anticuerpo a una entidad clínica. Otra de las causas por las cuales es importante identificarlos es para poder seleccionar el medio más sensible a la hora de buscar sangre compatible. ¿Por qué? Porque cuando yo detecto e identifico un anticuerpo irregular, más allá de que la prueba de compatibilidad con la unidad a transfundir resulte negativa, es imperioso contraprobar que esa unidad compatible carezca del antígeno implicado. Para poder hacer eso, necesito saber la especificidad del anticuerpo. También me sirve conocer la especificidad para poder estimar la probabilidad de encontrar sangre compatible. No es lo mismo tener un anticuerpo irregular en el suero de un paciente de especificidad anti-E-chico que tener un anti-C grande, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el antígeno E-chico está presente en el 98% de la población y esto es que vamos a encontrar solo 2 unidades compatibles de cada 100. Por lo tanto, si yo tengo una solicitud de reserva de unidades para un acto quirúrgico que tiene una alta demanda, por ejemplo, necesito reservar 4 o 6 unidades, es imprescindible conocer la probabilidad de encontrar esa sangre compatible para poder estimar en qué momento vamos a poder contar con las unidades necesarias. Y también al identificarlo, colaboramos en el diagnóstico y en el pronóstico de la enfermedad hemolítica feto-neonatal. Vamos a definir algunas cuestiones respecto de los anticuerpos, porque nosotros vamos a hablar de anticuerpos regulares, irregulares, naturales e inmunes y tenemos que entender de qué se trata cada uno. Cuando hablamos de un anticuerpo regular, es un anticuerpo que está presente en todos los individuos. El ejemplo de un anticuerpo regular son los anticuerpos del sistema BO, donde esperamos que todos los individuos tengan un anticuerpo, los anticuerpos dirigidos contra aquellos antígenos carentes en sus propios glóbulos rojos. Cuando hablamos de anticuerpos irregulares, hablamos de anticuerpos que no esperamos que aparezcan, que no tienen que estar presentes. No todo paciente carente de un antígeno distinto del ABO tiene obligatoriamente el anticuerpo dirigido contra ese antígeno. Si es cierto que un individuo que carece de un antígeno y se expone a este mediante una transfusión o embarazo, es posible que reaccione contra ese antígeno y fabrique o sintetice, mejor dicho, el anticuerpo. En ese caso va a ser un anticuerpo irregular. Pero no es que todos los pacientes que son E grande negativos tienen anti-E. Todos los pacientes que son E grande negativos y son transfundidos con glóbulos rojos E grande positivos tienen la posibilidad de sintetizar ese anticuerpo, pero no todos los pacientes van a tenerlo. La otra distinción es entre anticuerpos naturales e inmunes. Cuando nosotros hablamos de un anticuerpo natural, es aquel anticuerpo donde que está presente en el suero de un paciente y que no podemos reconocer la causa por la cual apareció. Es decir, no reconocemos un evento sensibilizante como es la transfusión o el embarazo. Mientras que cuando hablamos de anticuerpos de naturaleza inmune, nos referimos a aquellos anticuerpos que aparecen luego de la exposición a glóbulos rojos no propios.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que si bien los anticuerpos regulares que nosotros detectamos a diario en el banco de sangre o en el servicio de transfusión, cuando hacemos inmunohematología, que es la búsqueda, la prueba inversa del sistema ABO para poder corroborarlo, no todos los regulares son naturales, no es sinónimo de natural, y los irregulares no son sinónimos de inmunes, porque existen ejemplos de anticuerpos irregulares de naturaleza no inmunes, sino naturales. Esto es, hay descriptos anticuerpos antigrande, por ejemplo, del sistema RH, de origen natural. No es lo más frecuente, pero está descrito. Por tanto, regular no es sinónimo de natural e irregular no es sinónimo de inmune. En general, los anticuerpos irregulares o inesperados de ocurrencia inmune son aquellos que aparecen en respuesta al estímulo con glóbulos rojos. ¿Cómo se estimula un individuo con glóbulos rojos que no le son propios? A través de la transfusión, el embarazo o el trasplante. ¿Y cómo aparecen los anticuerpos de ocurrencia natural? Es en respuesta a estímulos ambientales, como puede ser el polen, los hongos, las bacterias. No es una transfusión la que produce la aparición del haloanticuerpo natural. Hay que tener en cuenta que para que los anticuerpos irregulares de naturaleza inmune aparezcan, es necesario, como hemos dicho, tener un estímulo previo y, como vemos en esta tabla, aquellos pacientes que han tenido embarazos y han sido transfundidos, el porcentaje de sensibilizados es mayor que en aquellos individuos que, independientemente del género, no hayan tenido ningún tipo de antecedentes. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre qué tipo de reactivos se utilizan para hacer la detección e identificación de anticuerpos y recordar cómo es la técnica y la manera de hacer una correcta interpretación de los resultados que se obtienen. Bueno, esta es una foto ilustrativa que nos muestra todos los reactivos globulares de los cuales disponemos. Esta es de una marca en particular, las diferentes marcas tienen diferentes presentaciones, pero básicamente vamos a tener reactivos para la detección de anticuerpos irregulares, que es un set de 2 o 3 o 4 frascos que contienen cada uno de ellos glóbulos rojos. Vamos a ver específicamente cómo van a estar tipificados estos glóbulos rojos. Cada frasco corresponde a un individuo distinto, es decir, se obtiene los glóbulos rojos de un donante. Estos son los reactivos que contienen glóbulos rojos A1 y B, que son para hacer la prueba inversa del grupo ABO. Hay algunos sets que vienen A1, A2, B, otros que vienen A1, A2, B y 0, es decir, 3 o 4 frascos. Esto es un frasco de control de Coombs, es decir, glóbulos rojos que sabemos están sensibilizados, o sea que si yo tomo una gota de esta suspensión globular y hago una prueba de Coombs directa, la misma va a dar positiva. Mientras que si yo utilizo cualquiera de estas muestras del panel detector o del identificador, si le hago una prueba de Coombs directa a cada una de ellas, debe dar negativa para que los resultados sean confiables. Bueno, esto es lo que utilizamos para hacer la prueba del control de Coombs. Y aquí vemos un panel identificador que, como ven, son 11 frasquitos, 12 en esta presentación porque trae una muestra de sangre de cordón umbilical. No todos los fabricantes la traen. Si nosotros no tenemos paneles que traigan esta célula, debemos conseguirla de alguna manera. Y vamos a ver cómo está configurado, cómo está hecho esto. Cada frasco que vimos va a contener una suspensión globular de un individuo determinado, o sea, de un donante. Las suspensiones van a estar a una concentración distinta, dependiendo si vamos a trabajar en gel, en el test de microtipificación en gel, donde se trabaja con una suspensión globular al 0,8%, o la técnica en tubo, que trabaja con una suspensión globular al 3%. Cada frasco debe estar tipificado al menos para los siguientes antígenos: los del RH, los 5 que conocemos, Lewis, Kell, Duffy, Kidd, MNS, P.
En general se manufactura con donantes diferentes cada lote y cada lote se mantiene viable por 45 días. Nosotros recibimos esos paneles, se compran por una suscripción anual y recibimos los paneles mensualmente con un vencimiento de 28 días aproximadamente. Aquí vemos un panel selector de otra marca distinta de la que les mostré en principio, donde vemos la célula 1 y 2, que están, para los detectores se utilizan números romanos, donde vemos que la sangre, los glóbulos rojos que están contenidos en este frasco corresponden a este donante y tienen este fenotipo RH. Cada lote se acompaña de una grilla, de un antigrama, de este papelito que viene inserto en el lote, donde nos dice cuál es la configuración antigénica de cada uno de los frascos que componen el lote. ¿Puedo yo utilizar un pool de glóbulos rojos para hacer una prueba de detección de anticuerpos irregulares? La respuesta es definitivamente no. ¿Y por qué? Porque la probabilidad de que yo encuentre en ese pool representado una determinada especificidad va a depender de la frecuencia de aparición de ese antígeno en la población general. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos KEL positivos? Normalmente en la población general, más o menos en nuestro país, tenemos el porcentaje de KEL positivos es de aproximadamente un 9%. Es decir, que esperamos que aproximadamente una muestra de cada 10 tenga antígeno KEL. Si yo realizo un pool, digamos de 3 muestras, insisto, esto no es aconsejable, esto es a modo de entender por qué no podemos utilizar un pool. La probabilidad de que el antígeno KEL esté presente es en 1 de cada 3 pools y todavía nos va a sobrar un glóbulo rojo más o uno más. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo utilizara este pool para detectar los anticuerpos irregulares, siendo el anticuerpo anti-KEL, así como también el anticuerpo anti-E grande, los dos anticuerpos que con mayor frecuencia se encuentran, voy a fallar 2 de cada 3 veces para encontrar el anticuerpo. Hay otro punto importante a tener en cuenta en un pool, que es el hecho de que si yo mezclo más de una población celular en un frasco, en un tubo, la cantidad de antígeno determinado que yo aporte, si el pool es de 2, va a ser la mitad, si el pool es de 3, va a ser un tercio. Es decir, que la representación de ese antígeno, aún en la mejor de los 3 pools, que sería este, que es el que porta el antígeno KEL, solamente un tercio de las células que componen esa gota de pool va a tener antígeno KEL y por lo tanto esto va a disminuir sustancialmente la sensibilidad de la prueba. Bueno, y como hemos dicho en la clase anterior, la técnica por excelencia que se utiliza para la detección de anticuerpos irregulares es la técnica de salina antiglobulina, que fue descrita en el año 1945, como hemos dicho, por Kunz, Murrat y Reis, que lo que logró es entender que la sensibilización de los glóbulos rojos por anticuerpos puede ser detectada por la adición del suero antiglobulina humana, y que este método se aplica para la detección e identificación de anticuerpos y para las pruebas de compatibilidad pretransfusionales. Rápidamente vamos a repasar la técnica de prueba de Kunz indirecta, donde vamos a colocar en un tubo una gota de suspensión globular al 3%, colocar 2 gotas del suero en estudio, vamos a hacer agitar esa mezcla, centrifugarla y leerla. Para centrifugarlo vamos a hacer una centrifugación de 1000 G durante 15 segundos. Vamos a leer esa muestra. Luego vamos a colocar esa muestra, anotamos los resultados y colocamos la muestra en un baño termostático a 37 grados durante 30 minutos. Luego de pasar ese tiempo, centrifugamos y leemos. Vamos a hacer 3 lavados con solución fisiológica. Agregaremos, descartando el sobrenadante en el último lavado. Luego de esto, agregamos 2 gotas de suero de Kunz.
Centrifugamos, leemos y en las muestras que nos den negativas vamos a agregar la gota de control de Coombs, que como dijimos es una gota de suspensión globular que conocemos, es prueba de Coombs directa positiva, es decir, está sensibilizado y de esa manera vamos a poder determinar si los lavados fueron bien hechos, si el suero de Coombs no está inactivado y esperamos que el resultado al agregar esa gota de suero de control de Coombs, nos dé la determinación positiva. Una técnica adecuadamente hecha, los resultados que obtenemos ahora necesitamos interpretarlos, porque en inmunohematología las pruebas, todas, es mezclar un suero con glóbulos rojos, ya sea un suero conocido o los glóbulos rojos conocidos y un suero problema. De cualquier forma, la evidencia de esa reacción la vamos a ver con una aglutinación. Y la aglutinación la podemos ver en diferentes fases, ¿sí? Y por lo tanto, para interpretar esas reacciones, que van a ser positivas, desde un Wick hasta 4 cruces, o negativas, es importante primero fijarnos en qué fase ocurrió esa reacción. Si hacemos un control autólogo, esto es, enfrentar los propios glóbulos rojos del paciente a su propio suero, ¿cuál es el resultado de esa prueba? ¿Cuántas células del panel identificador reaccionan? ¿Todas reaccionan en la misma fase y con la misma fuerza? ¿Hay en alguna de ellas hemólisis o campo mixto? Y en las pruebas que no... la muestra, ¿está realmente aglutinado el glóbulo rojo o estamos viendo un fenómeno de Rouleau? Y vamos a responder cada una de estas preguntas. Cuando pensamos en qué fase, responder a la pregunta de en qué fase ocurrió la reacción, sabemos que en líneas generales, si la fase de reacción es la fase antiglobulínica, lo más probable es que estemos hablando de un anticuerpo de tipo IgG, que sabemos que reaccionan mejor en esta fase antiglobulínica y que pueden ser aglutinantes a 37. ¿A qué temperatura reaccionan mejor las IgM? Por supuesto, a temperaturas bajas. Generalmente reaccionan a temperatura ambiente, aunque su temperatura óptima de reacción son los 4 grados. Pero entonces, un suero portador de una IgM va a reaccionar con los glóbulos rojos suspendidos en solución fisiológica a temperatura ambiente. Hay que tener en cuenta que hay algunas IgM que también pueden reaccionar en fase antiglobulínica debido a la acción de fijación de complemento que esa IgM tiene. Y lo que nosotros vemos en la fase antiglobulínica es justamente esas fracciones de complemento que se adhirieron al glóbulo rojo debido a la presencia de ese anticuerpo IgM. Y aquí vemos un cuadro que nos muestra las distintas formas de reacción. Es posible que yo tenga una prueba que me dé positiva a temperatura ambiente nada más, y en este caso, si nos da solo a temperatura ambiente, podemos pensar en que es una IgM. En el segundo caso vemos una prueba que nos da positivo solamente en fase antiglobulínica y tenemos la sospecha, la certeza de que esto puede ser una IgG. Podemos tener un anticuerpo que reaccione a temperatura ambiente hasta 37 grados. Esto es raro, pero puede ser una IgM que tenga un amplio rango térmico. También podemos ver que tengamos una reacción a temperatura ambiente que desaparece a 37 y vuelve a aparecer en fase antiglobulínica, y esto se puede deber a dos situaciones. Una es lo que veíamos antes de tener una IgM que fija complemento, y que lo que vemos acá en realidad es lo que está actuando acá es la fracción no gamma del suero de Coombs poliespecífico, es decir, aquella que detecta el complemento, o podemos estar en presencia de una mezcla de una IgM más una IgG. En este caso, donde no vemos reacción a temperatura ambiente y si lo hacemos a 37 y en fase de Coombs, es posible que esto sea una IgG aglutinante, esto es, vemos la reacción a 37 que mejora en fase antiglobulínica, y si obtenemos esta reacción, es decir, que reacciona en los tres medios, a temperatura ambiente, a 37 grados y en fase antiglobulínica, podemos estar en presencia de alguna de estas posibilidades, ¿no? Que sea una IgM de alto rango térmico,
que se sume, que tenga una IgG, que fije complemento y que haya una IgG aglutinante. El resultado del control autólogo, esto es, como dijimos, enfrentar el suero del paciente con los propios glóbulos rojos del paciente de la misma forma en que se enfrenta el panel celular al suero del paciente. El control autólogo, si es positivo, puede estar indicando la presencia de autoanticuerpos o de anticuerpos inducidos por drogas. Y esto va a ser un problema complejo para resolver. Pero si el control autólogo es negativo, es decir, que el anticuerpo que yo veo en el panel identificador no reacciona contra los propios glóbulos rojos del paciente, podemos decir que estamos ante la presencia de una detección de un anticuerpo irregular producto de un halo anticuerpo, es decir, dirigido contra antígenos que el paciente no tiene. Hay que tener en cuenta que esto que acabamos de decir solo es posible si el paciente no ha sido recientemente transfundido. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente se transfundió dentro de los últimos 3 meses y presenta un control autólogo positivo, ese control autólogo puede deberse a la presencia de un halo anticuerpo que se unió a los glóbulos rojos que transfundimos. En general, ese control autólogo, en este caso, va a tener una expresión de campo mixto. ¿Qué es un campo mixto? Es aquellas reacciones donde vemos al menos 2 poblaciones diferentes de glóbulos rojos. Unas reaccionan, otras no. Si el paciente se transfundió recientemente y tiene un anticuerpo dirigido contra alguno de los antígenos presentes en esos glóbulos rojos transfundidos, es probable que tenga un control autólogo reactivo, pero que en realidad esté reaccionando a los glóbulos rojos transfundidos y no a los propios. Cuando tengo que evaluar una muestra con un control autólogo positivo o con una prueba de cum directa positiva, se torna un problema complejo de resolver y es necesario tener experiencia por parte del operador para poder dilucidar cuál es la causa de este control positivo o de esa prueba de cum directa positiva. En líneas generales, cuando nosotros hacemos detección de anticuerpos irregulares, no utilizamos el control autólogo. Cuando nosotros detectamos un anticuerpo y tenemos que hacer una identificación, ahí sí vamos a alargar en paralelo el control autólogo junto con el panel identificador. Bueno, como dijimos entonces, el control autólogo nos va a permitir a nosotros definir si el anticuerpo que detectamos es halo o autoanticuerpo. Cuando tenemos un panel identificador reactivo y un control autólogo negativo, interpretamos esto como la presencia de un halo anticuerpo, es decir, un anticuerpo dirigido contra aquellos antígenos que no están presentes en el glóbulo rojo del paciente. Mientras que cuando tenemos un control autólogo positivo, independientemente del resultado del panel, podemos estar en presencia de un autoanticuerpo. Y si tenemos un panel detector o identificador reactivo más un control autólogo reactivo, podemos estar en presencia de un autoanticuerpo que está presente en el suero, además de en los glóbulos rojos, o de un autoanticuerpo más un halo anticuerpo. Y hay que tener en cuenta que si este control autólogo presenta un campo mixto, como vemos, una reacción positiva en medio y una población que reacciona y otra que no lo hace, una población que reacciona y otra que no lo hace, estamos en presencia posiblemente de una incompatibilidad posttransfusional, donde los glóbulos rojos que están reaccionando son los glóbulos rojos transfundidos que están reaccionando con un anticuerpo presente en el suelo del paciente. A la hora de realizar una correcta interpretación de los resultados, tenemos varias herramientas como son el score, el efecto de dosis, las fases de reacción, cómo reacciona en otros medios alternativos, como puede ser la solución de baja fuerza iónica, el polietilenglicol, las enzimas, los policationes, y cómo reacciona con los glóbulos rojos de cordón. Todas estas herramientas nos van a permitir a nosotros poder hacer una correcta interpretación de los resultados. ¿Qué es el registro de la fuerza de la aglutinación o score que describió Marsh en un momento? Es una manera de darle un valor
o un score, dependiendo de la forma en la cual el aspecto del macroscópico de la aglutinación que vemos. Nosotros habitualmente definimos las aglutinaciones por cruces que van desde el más menos o débil o muy débil hasta las 4 cruces o el negativo. Lo que hizo Marsh fue darle un puntaje a las reacciones dependiendo del aspecto que daban. Es decir, una reacción de 4 cruces para Marsh tiene un score de 12, una reacción de 3 cruces, y decir que la aglutinación en las 4 cruces es completa y hay un solo bloque aglutinado, esos son 4 cruces. Una reacción de 3 cruces, son 1 o 2 bloques grandes y Marsh le dio un score de 10. Cuando hablamos de 2 cruces decimos varios aglutinatos grandes y Marsh le dio 8 a ese score. Cuando tenemos muchos aglutinatos pequeños se define como una cruz y le dio un score de 5. Cuando hay un débil granulado en una suspensión celular se lo define como más menos y Marsh le otorgó un score de 3. Y si hay una suspensión celular con algún aglutinato mínimo lo definimos como débil o weak y este score Marsh le dio 2 puntos, mientras que si hay una suspensión celular que no tiene ningún aglutinato, que se interpreta como negativo, el puntaje es de 0. ¿Por qué me interesa el título y el score? En general, el score lo utilizamos cuando hacemos titulaciones. Y podemos ver que acá tenemos 2 muestras distintas, ¿sí? La muestra 1 y la muestra 2, que el suero sin diluir muestra una reacción de 4 cruces y por lo tanto ambos tienen el mismo score. Pero cuando hacemos una dilución de estas 2 muestras, vamos a ver que hay una muestra, la muestra número 1, tiene un título menor y un score menor, mientras que la muestra 2 tiene un título más alto y un score más alto. La diferencia de título está hablando de la capacidad que tenemos de diluir esa muestra y que todavía continúe reaccionando. En general, las titulaciones va a bajar la cuantía de las cruces paulatinamente en las distintas diluciones. En este caso vemos la diferencia, que la primera muestra tiene un título de 8, porque es el título, se fija viendo cuál es la dilución a la cual se observa la última aglutinación. En este caso, el último tubo aglutinado es el tubo que está diluido en 8 y por lo tanto se define el título como en 8. Mientras que la muestra 2, el título es de 128 porque la última reacción positiva la vemos en la dilución 128. Si yo sumo 12 más 10 más 8, ¿sí? De acuerdo a lo que Marsh propone, la sumatoria de esto me va a dar 35. La sumatoria de estas cruces me va a dar 81. Esta diferencia de score es importante porque como vamos a ver cuando veamos enfermedad hemolítica feto-neonatal, para seguir a una embarazada sensibilizada, nosotros vamos a utilizar titulaciones seriadas mensuales. Y una manera de saber si un título está subiendo o no, a veces antes de que el título aumente en 1 o 2 diluciones, lo primero que aumenta es el score. Por lo tanto, tiene mucha importancia conocer esto porque nos permite medir, digamos, la potencia del anticuerpo que estamos viendo. Hay una variación en la expresión antigénica de los glóbulos rojos de cordón. Sabemos que los glóbulos rojos de cordón no son iguales que los del adulto. ¿Y cuáles son las diferencias que tienen esos glóbulos rojos? Los glóbulos rojos de cordón suelen reaccionar muy débilmente con algunos anticuerpos. Fundamentalmente con los anticuerpos dirigidos contra el I, el Lewis y en estas otras especificidades que no son tan frecuentes de encontrar. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta que un glóbulo rojo de cordón va a ser Lewis negativo e I grande negativo. Sabemos que el antígeno I es un antígeno que tiene que el antígeno I varía
desde la forma neonatal, fetal y neonatal, hasta la edad adulta. Todos los recién nacidos, todas las muestras de sangre de cordón son I grande negativas. Y ese antígeno va variando y va, durante el desarrollo postnatal, va a cambiar, a hacer que todos los adultos, lo que pasa con todos los adultos, que somos todos I grande positivos, salvo honrosas excepciones y muy raras. Por lo tanto, el uso de la muestra de sangre de cordón a mí me va a permitir dilucidar si un anticuerpo que reacciona 4 cruces con todas las células del panel de adultos a temperatura ambiente o a 4 grados y no lo hace con las células de cordón, me va a permitir identificar a ese anticuerpo como un anticuerpo anti-I grande. Otra herramienta para la interpretación es poder mirar cuántas células reaccionan, si todas reaccionan con la misma fuerza y si todas reaccionan en la misma fase. ¿Cuándo yo voy a sospechar que el anticuerpo que estoy viendo es un anticuerpo único dirigido contra un antígeno presente en algunas células del panel? Cuando todas las células que porten ese antígeno reaccionan en la misma fase y con la misma intensidad. ¿Cuándo pienso que puede haber más de un anticuerpo irregular, o sea, una mezcla de anticuerpos? Cuando hay algunas células que difieren en la reacción, tanto en la intensidad como en los diferentes medios. Y voy a sospechar, como hemos dicho, la presencia de un autoanticuerpo cuando tenemos un autocontrol positivo. También podemos ver, sobre todo esto en las pruebas en tubo, si vemos hemólisis o campo mixto, que hay algunas especificidades de anticuerpos que lo pueden producir. Y en todas las pruebas que contengan suero del paciente, hay que ver si la aglutinación que vemos en realidad son glóbulos rojos realmente aglutinados o si eso no se debe a un fenómeno de Rouleau. ¿Por qué se produce el fenómeno de Rouleau? Por un aumento de la relación albúmina-globulinas, una alteración de la relación albúmina-globulinas en el suero del paciente. Esto se puede deber a la presencia de una patología como es el mieloma múltiple, a la presencia de expansores plasmáticos como es el Dextran o el GES, sustancias que se utilizan en la reanimación en el primer momento en un shock hipovolémico, donde en estas situaciones la concentración proteica del suero es grande, está aumentada, y esa concentración proteica aumentada hace que los glóbulos rojos se apilen como monedas, eso es el fenómeno de Rouleau, y por lo tanto veamos una pseudoaglutinación que solamente la vamos a ver mientras que el suero esté presente en la mezcla. Es decir, que yo lo voy a ver en la reacción a temperatura ambiente o a 37 grados, pero cuando yo hago la fase antiglobulínica de la prueba, como para agregar el suero de Coombs tuve que hacer los 3 lavados, y con esos 3 lavados me deshice del plasma, y al deshacerme del plasma pierdo también esa proteína anómala que está dando vueltas, no interfiere el fenómeno de Rouleau para las pruebas en fase antiglobulínica, tanto para la detección como la identificación de anticuerpos. Vamos a recordar qué es el efecto de dosis. Sabemos, el efecto de dosis es una capacidad que tienen los anticuerpos de reaccionar mejor o exclusivamente con aquellos glóbulos rojos que muestran una doble dosis del antígeno, es decir, que son homocigotos para esa característica. En el ejemplo, vemos una célula DAFI A y B, o sea, un glóbulo rojo que porta ambos antígenos, el DAFI A y el DAFI B, y a la derecha vemos una célula que porta solamente antígenos DAFI A, es decir, que es homocigota para el DAFI A. ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque los sistemas de antígenos eritrocitarios, ya vamos a ver cuáles no, pero en general muestran el efecto de dosis. Esto es, que el anticuerpo puede reaccionar mejor con la célula homocigota que con la heterocigota, y lo que es peor, hay algunos ejemplos de anticuerpos que muestran efecto de dosis y que solamente reaccionan con la célula que es portadora de doble dosis del antígeno. Es decir, que la diferencia de reactividad que vemos acá de 2 a 4 cruces
no se debe a que este tubo del panel tiene dos especificidades de anticuerpos, sino a la diferencia de que esta célula tiene mayor cantidad de antígeno hacia el cual está dirigido el anticuerpo. Un panel ideal debe tener glóbulos rojos que tengan expresión homocigota para la mayor cantidad de antígenos posibles, aquellos que expresen efecto de dosis. Para que el efecto de dosis se defina, necesitamos que haya dos genes, dos alelos antitéticos que actúen sobre una misma sustancia para expresarse en la membrana del glóbulo rojo. ¿Qué antígenos del panel celular no expresan efecto de dosis con sus respectivos anticuerpos? Aquellos que no tienen en su conformación la presencia de dos genes antitéticos, que van a ser estas tres especificidades: el Lewis, el I y el P. Para que un individuo sea Lewis A y Lewis B, no son dos especificidades antitéticas como sí lo son el DAFI A y el DAFI B, el KID A y el KID B. Para que un individuo sea Lewis A, necesita tener el gen Lewis y carecer del gen secretor. Esto es el 20% de la población. Por lo tanto, si un individuo tiene gen Lewis y no tiene gen secretor, va a expresar Lewis A. Mientras que si el individuo tiene gen Lewis y tiene gen secretor, va a expresar Lewis B. El I también está comandado por un único gen, que es el gen I. La diferencia entre el I grande y I chico, como hemos dicho, es el desarrollo durante el postnatal de ese antígeno I pequeño que va mutando hacia el I grande en el adulto. Lo mismo ocurre para el sistema P, donde existe un único gen, que es el gen P. Entonces, estas tres especificidades no muestran efecto de dosis. El resto, todas por definición, lo muestran. Como todos los métodos que utilizamos, existen limitaciones a esta prueba. Y una fundamental es la relación suero-células. Sabemos, por experiencia, que para que la prueba ideal requiere el aporte de 66 partes de suero por cada parte de masa globular ofertada a la mezcla. Y estoy diciendo masa globular, no concentración o cantidad de suspensión globular. Entonces, si la relación suero-glóbulos está inadecuada, o sea, no llega a ser esta de al menos 66 partes de suero por cada parte de glóbulos rojos, podemos tener o un exceso de anticuerpos o un exceso de antígenos que haga que la prueba no funcione, no sea lo suficientemente sensible, ¿sí? La sensibilidad de la prueba va a variar. Algunos anticuerpos débiles puedo evidenciarlos aumentando la relación, duplicando la relación suero-glóbulos. Otra limitante es la temperatura. Si yo no incubo a la temperatura correcta para el anticuerpo que detecté, puede ocurrir que no lo vea. Si yo meto los tubos en un baño termostático y ese baño termostático no está controlado y en lugar de estar a 37 grados está a temperatura ambiente o a 18 o a 20, puedo yo incubarlo media hora creyendo que estoy incubando a 37 cuando en realidad estoy incubando una menor temperatura y por lo tanto voy a tener una reacción falso-negativa. Otro tema importante es el tiempo de incubación. Sabemos que el tiempo de incubación ideal es entre 30 y 120 minutos, no más allá de eso. Un tiempo mínimo son 30 minutos y el máximo son 120. Si yo incubo menos tiempo de 30 minutos, la constante de afinidad del anticuerpo por el antígeno va a estar corrida hacia la fase de la curva donde la mayor cantidad del anticuerpo está libre, no unido. Lo mismo ocurre si me paso de los 120 minutos. El anticuerpo que estuvo unido un tiempo se empieza a desprender nuevamente. Por lo tanto, el tiempo de incubación debe ser respetado. Lo mismo ocurre con el pH, ya que hay algunos ejemplos de anticuerpos que requieren una variación del pH para ser evidenciados. Como dijimos, el tiempo de incubación, sabemos que la unión antígeno es limitante porque sabemos que la unión antígeno-anticuerpo es un equilibrio dinámico.
sabemos que entre los 30 y los 60 minutos vamos a tener el 75% de las moléculas de anticuerpo adheridas a la membrana del glóbulo rojo. Si yo me corro en el tiempo menos o más, voy a tener mayor cantidad de moléculas de anticuerpo libres, no unidas al antígeno, y por lo tanto voy a tener reacciones falsas. Hay que tener en cuenta que la incubación puede ser modificada por el agregado de medios potenciadores. Entonces, si yo trabajo, en lugar de trabajar en salino, trabajo en una suspensión de baja fuerza iónica, como es el LIS, el tiempo de incubación va a variar. Y quiero redundar en esto y decirles que siempre que ustedes trabajen en el laboratorio es imprescindible que lean los insertos de todos los reactivos. Además de conocer perfectamente la técnica y saber qué estamos haciendo, se requiere conocer con qué estamos trabajando. O sea, el fabricante en el inserto del reactivo nos va a decir cuáles son las mejores condiciones para que ese anticuerpo funcione, para que ese reactivo funcione. No podemos soslayar este dato, tenemos que tenerlo en cuenta. Como dijimos, otra limitante es el pH, y habitualmente nosotros trabajamos, la mayoría de los anticuerpos reaccionan con un pH entre 6.8 y 7.2. Puede haber algunos ejemplos de especificidades anti-M, de anticuerpos anti-M, que reaccionan mejor con un pH ácido. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta, no es para que acidifiquemos la mezcla cada vez que hacemos una prueba, pero hay que tenerlo en cuenta cuando los resultados no son consistentes. Como dijimos, realizar una correcta interpretación de los resultados de la identificación es fundamental para no cometer errores a la hora de la transfusión. Por lo tanto, cuando yo realizo la identificación de anticuerpos, tengo que tener, y digo, este anticuerpo es un no importa, X, tengo que tener certeza de que lo que estoy diciendo es así, porque ese anticuerpo, que yo digo hoy es un anti-X, obliga a todo aquel que venga después de mí a transfundir a los pacientes con el antígeno X negativo. Esto es, entonces, que la correcta interpretación del resultado de la identificación es fundamental. ¿Y qué vamos a hacer? Dijimos que cuando hacemos una identificación vamos a utilizar el control autólogo. Entonces, vamos a ver qué pasa con el control autólogo. Después vamos a hacer una exclusión. Después vamos a ver esos resultados, cuáles fueron. Una vez que hicimos la exclusión, veremos cómo hacemos la inclusión. Vamos a tipificar los glóbulos rojos del paciente y vamos a calcular el error. Vamos a partir ahora de la base de que vamos a hablar de muestras que tienen autocontrol negativo, esto es, o control autólogo negativo, esto es entonces la interpretación de haloanticuerpos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es realizar una exclusión. ¿Qué quiere decir que yo voy a excluir una especificidad? Si la muestra, para hacer esto lo que yo tengo que tener en cuenta es que voy a utilizar las células que me dan un resultado negativo en todas las fases en las cuales la enfrenté, y esa célula que me da un resultado negativo voy a compararla con los antígenos que están presentes en cada tubo. Ahora lo vamos a ver. Respondiéndome a la pregunta que es la siguiente. Si esta muestra de este suero de mi paciente, que me da negativa con este tubo, fuese portador de un anticuerpo anti-D, por ejemplo, ¿cómo tendría que dar con una célula que tiene el antígeno D presente? Tiene que darme positiva. Entonces, si yo estoy usando la célula que me dio un resultado negativo, desde luego el anti-D queda excluido en este caso. ¿Sí? Entonces, excluimos las especificidades que no son responsables de la reactividad observada, vemos las células con resultados negativos en todas las fases, y los antígenos presentes en las células que no reaccionaron no son el blanco del anticuerpo presente en el suero. Y aquí es importante, por eso está remarcado en mayúscula, atenernos al efecto de dosis. ¿Por qué? Porque para hacer una correcta exclusión
yo tengo que hacerlo con una célula que sea homocigota para cada característica. Ahora lo vamos a ver más adelante. Una vez que hicimos la exclusión, van a quedar una serie de anticuerpos que pueden estar presentes. Entonces vamos a mirar ahora sí la clave de reacción para ver si esa clave coincide con alguna de las especificidades no excluidas. De ser así, incluimos esa clave evaluando los resultados obtenidos y comparando con la clave para cada especificidad. Después de esto, voy a tener que tipificar los glóbulos rojos del paciente para asegurarme que carece de esos antígenos. El ejemplo, digo, esto es un anti-D. Bueno, tengo que tipificar los glóbulos rojos del paciente para ver si es D negativo. Para que el paciente tenga un anti-D, debe ser D negativo, porque estamos hablando de una muestra con un autocontrol negativo. Después que hacemos todo esto, tenemos que calcular el error. ¿Qué es calcular el error? Es utilizar un método científico estadístico para ver que los resultados que yo obtengo y que definen que este anticuerpo es de una especificidad X, lo sean porque realmente el anticuerpo es de esa especificidad y no por el solo mero hecho del azar. Para calcular el error utilizamos una tabla de doble entrada o tabla de 2×2 de Fisher o tabla de Fisher que calcula los niveles de probabilidad. Y para que este ejemplo que está acá, en esta diapositiva, asegura que la probabilidad de error está dentro de lo estadísticamente significativo. Es decir, que cuando coincide el resultado que yo obtuve, lo puedo meter en esta tabla y coincide, digo, bueno, sí, este anticuerpo entonces es el anti-D, por ejemplo. ¿Y qué mide esta tabla? Va a medir la presencia o ausencia del antígeno y el resultado del suero positivo o negativo. Es decir, que para que no tengamos duda de que un anticuerpo es de una especificidad determinada, todas las células que tengan el antígeno presente deben dar deben dar positivas. Ninguna célula que tenga el antígeno presente puede no reaccionar, así como cuando no está presente el antígeno, no puede haber ningún resultado positivo y todas las pruebas que tienen el antígeno ausente deben dar negativas. Bueno, ¿cuándo vamos a pensar en que el suero presenta más de una especificidad? Cuando la clave que observamos no se ajusta con un solo anticuerpo, cuando tenemos reacciones de intensidad variable que no se explican por el efecto de dosis, cuando hay diferentes hematíes que reaccionan en diferentes fases, o cuando intento confirmar una especificidad de un único anticuerpo, obtenemos resultados inesperados. A modo de ejemplo, vamos a ver una muestra de un suero de un paciente que enfrentamos a un panel detector de 2 tubos y observamos que el suero reaccionó con el tubo 2 de este panel detector solamente en la fase antiglobulínica. Lo vamos a ver con más detalle, pero para que tengamos una idea, si yo tengo que hacer una correcta identificación, voy a empezar por la exclusión. Habitualmente no la hacemos con el panel detector, pero estas células también nos sirven para sumarlas al identificador para poder hacer una correcta identificación, ¿sí? Una interpretación del resultado. Solamente con esto ya podemos descartar varias especificidades. ¿Y de qué forma? Si me fijo el resultado negativo y me voy a hacer la pregunta. Si este anticuerpo que tiene el suero de este paciente fuese un anti-D, ¿cómo tendría que haber dado con la célula número 1? Debería haber dado positiva, pero como dio negativa, digo, bueno, no es un anti-D y por lo tanto voy a tachar con una línea esta especificidad. Me hago la misma pregunta para la segunda especificidad. Si esto fuese un anti-C grande, tendría que haber dado positivo y no lo dio, entonces lo tacho. Si esto fuese un E grande, ¿cómo tendría que haber dado? Negativo y dio negativo, entonces el E grande sigue en juego, lo mismo que el C chico, no así el L chico, CW, Kel, Chelano, Dafia. Si el Dafi B queda, puede ser.
El KID A queda excluido, no así el KID B, ni el P, ni el Lewis B, ni el S grande. Atención con esto, porque si bien la reacción es negativa y uno puede decir excluyo estos dos, no puedo excluirlos porque la cantidad de antígeno M y N que porta esta célula es poca. Es una célula heterocigota para estas características. Por lo tanto, esta reacción negativa puede deberse a que el anticuerpo, este anticuerpo, solamente detecta los glóbulos rojos que son homocigotas. Entonces tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Ya lo vamos a ver con más detalle. Como dijimos, después de hacer un panel detector y si encontramos una muestra positiva, tenemos que hacer un panel identificador. Y vamos a ver, en este caso, que hicimos el panel identificador, enfrentamos el suero a glóbulos rojos a temperatura nativos, a temperatura ambiente 37 en fase antiglobulínica, y también utilizamos glóbulos rojos papainizados o enzimatizados, ¿sí? Que esto también es una buena herramienta para la identificación, e incluimos un autocontrol, que como vemos el autocontrol ha sido negativo en todas las fases, por lo tanto esto descarta la presencia de un autoanticuerpo. Como vemos, solamente 2 células han reaccionado y podemos ver que hay una diferencia en la reactividad entre la célula del tubo, la célula 3 y la 5, que esta reactividad en estas dos se potencia a la reactividad máxima en fase en enzimas, y con esto nos está dando algunas ideas de qué anticuerpo puede ser el que esté en juego. Si nosotros lo que corresponde hacer es la correcta exclusión, ya vamos a ver con otro caso, ¿sí? Y una vez que hacemos la exclusión, vamos a ver qué especificidad queda incluida y vamos a tratar de buscar cuál es la clave que coincida con esto. De todas las especificidades que hay en este panel, la única clave que coincide con esto, con este patrón de reactividad, es la presencia de la especificidad anti-E grande. ¿Por qué? Está dando positivo en el tubo 3 y en el tubo 5. Observando esto, podemos entender a qué se debe la diferencia de reactividad de las 3 cruces del tubo 3 a la cruz del tubo 5. Si nos fijamos, el glóbulo rojo del tubo 3 es un glóbulo rojo que es homocigota para el E grande, porque es E grande positivo, E chico negativo, es decir, que tiene una doble dosis de antígeno E grande, mientras que el tubo 5 es heterocigota porque porta el E grande y también porta el E chico, por lo tanto la cantidad de antígeno que le oferta el anticuerpo es menor. Y esto explica la diferencia de reactividad entre un tubo y el otro. El hecho de que no se hayan sumado ninguna otra reactividad y haya potenciado la reacción de los tubos del método enzimático también nos habla a favor de que este anticuerpo puede ser del RH. Bueno, aquí vemos otro caso de otro paciente. Enfrentamos el suero al panel identificador, asumimos el autocontrol como negativo y vemos la reacción de ese suero, que vemos que reacciona en fase antiglobulínica y en fase con glóbulos rojos enzimatizados. Vemos que a temperatura ambiente, a 37, no vemos ninguna reacción y que existe una diferencia de reactividad entre el tubo 3 y el resto y que todas las reacciones que vemos en fase antiglobulínica mejoraron cuando usamos células enzimatizadas. Entonces vamos a iniciar esto por lo primero que tenemos que hacer, que es la exclusión, y esto es tomar un tubo que nos da negativo y ver cómo es la reacción, preguntarnos, mejor dicho, contestar la pregunta para ir excluyendo esas especificidades que no pueden ser. Y esto es que si esto fuese un anti-D, por ejemplo, tomo el primer tubo que da negativo y me pregunto, si este anticuerpo que está acá fuese un anti-D, ¿cómo tendría que haber dado con este tubo 1? Debería haber dado positivo. Como dio negativo, porque de esa forma hago las exclusiones, puedo tachar la especificidad. Me pregunto lo mismo para el C grande, para el E chico, para el CW. Entonces, el tubo que da negativo va a excluir aquellas especificidades que den positivas. ¿Todas de la misma manera? No. Atención, que cuando yo encuentro
una célula que es heterocigota, debo marcar de alguna forma que esta exclusión no es hecha con la mejor célula posible. Por lo tanto, voy a utilizar una línea punteada para excluir aquellos casos en los cuales el anticuerpo que estoy excluyendo muestra efecto de dosis y la célula en cuestión es heterocigota para las características. Terminado con el primer tubo, voy a seguir con el segundo tubo que dé negativo y voy a hacer la misma pregunta y responderla de la misma forma. Como vemos, ¿sí? Terminado esto, ¿sí? Podemos encontrar que hay algunas especificidades que no fueron excluidas, que no fueron tachadas, por lo tanto están no excluidas. Hay otras especificidades que fueron tachadas, definitivamente, y hay algunas que han sido tachadas, pero no utilizando la mejor célula posible, porque muestran dosis. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a ocurrir después de esto es decir, bueno, no puedo excluir el E grande, no puedo excluir el C chico, no puedo excluir el Lewis A, como así tampoco puedo excluir el M y el S por heterocigota. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo puedo cotejar la clave ahora, la reacción que da el suero, y ver si este patrón de reactividad corresponde a alguna de las especificidades que han sido no excluidas. Si yo me fijo, este patrón de reactividad tuvo 1 y 2 negativos y el resto positivos, corresponden al patrón de reactividad del anticuerpo anti-C chico. Por lo tanto, además de decir que no está excluido el C chico, puedo decir, cotejando la clave, que el C chico está presente. Pero además, no excluyo el E grande, no excluyo el Lewis A y no excluyo el M y el S por heterocigota. Entonces, como dijimos, no excluimos el anti-C chico, que además lo incluimos por la clave, no excluimos el E grande, ni el Lewis A, y por heterocigota no pudimos excluir el M y el S. Bueno, la inclusión de clave, como hemos dicho, corresponde a la especificidad del panel C chico. Cuando tipificamos los glóbulos rojos del paciente, encontramos que el paciente carece del antígeno C chico, es decir, que es R1, R1, carece del C chico, carece del E grande. Y acá hay que tener en cuenta algo. Cuando yo encuentro un anticuerpo anti-C chico, muchas veces resulta imposible separar la especificidad de grande, porque para ello tenemos que utilizar una célula adicional especial que no lo conseguimos fácilmente. Pero hay que tener en cuenta que un paciente que es R1, R1 y que tiene un anti-C chico, puede también tener un anti-E grande acompañándolo. Y es de buena práctica. Y si no lo tiene hoy, es probable que lo fabrique en un plazo corto. Por lo tanto, es de buena práctica utilizar para transfundir a este paciente, que definimos que tiene un anti-C chico, utilizar células igual al fenotipo del paciente, es decir, carentes de grande y carentes de C chico, es decir, células R1, R1. Para poder descartar las otras especificidades que quedaron no excluidas, el Lewis, el M y el S, voy a tener que utilizar entonces glóbulos rojos R1, R1, ¿sí? Es decir, sin C chico, sin E grande, distintos, varias células R1, R1. Una que sea negativa, solo positiva para el Lewis, negativa para el M, negativa para el S. Otra que sea R1, R1, negativa para el Lewis A, positiva para el M, y usar una célula homocigota para el M y negativa para el S. Y una tercera célula que sea R1, R1, negativa para el Lewis A, negativa para el M y homocigota para el S grande. Si yo testeo el suero con esos 3 juegos de células y el resultado es negativo, puedo decir que este individuo solamente tiene el anti-C chico y la sospecha del anti-E grande, pero carece del anticuerpo. No pudimos definir que esté presente el Lewis A, el M y el S. Otra forma, cuando tengo una mezcla de anticuerpos y si tengo reactivos en el servicio, lo que puedo hacer es tipificar ampliadamente a ese paciente. Es decir, en este caso, tipificarlo para el Lewis, tipificarlo para el M y para el S. Si el paciente tiene esos antígenos en la membrana, desestimo la presencia del anticuerpo porque, como dijimos, estamos hablando de un paciente con un autocontrol negativo. Bueno, aquí vamos a ver otro caso que, como podemos observar, encontramos que
hay diferentes reacciones en diferentes medios. Por ejemplo, hay una reacción a temperatura ambiente que desaparece a 37, que no se ve tampoco en fase antiglobulínica. En fase antiglobulínica se ve otra reacción distinta. Y por último, en enzimas aparece una aparente combinación de la reactividad en temperatura ambiente a 37 grados. Para empezar, como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los tubos que dieron negativos a fin de que esos tubos sean los que vayamos a utilizar para hacer la exclusión. Bueno, entonces vamos a comenzar por el primer tubo y hacer la misma pregunta que decíamos antes. Si mi resultado es negativo y esto fuera un anti-D, debería haber dado positivo, por lo tanto podemos excluirlo. Lo mismo para el C grande, lo mismo para el E chico, el CW, el chelano, DAFIA, KIDA, Lewis B. Nuevamente estamos utilizando una célula que es heterocigota para el M y el N, por lo tanto acá la exclusión será con línea de puntos, tomando nota entonces de que no es la mejor célula para excluir ninguna de las dos especificidades y por lo tanto deberíamos recurrir a células adicionales para poder definir esto. Así como también es negativa, digamos, hay que excluir la especificidad de ese chico. Vamos al segundo tubo que nos da negativo, que es el tubo 4 en este caso, y vamos a hacernos la misma pregunta y ahora van a ver que como da negativo y no vamos a excluir el tubo, el anti-D en este caso, sí excluimos el C, pero ahora también por heterocigota, porque esta célula no tiene C grande y tiene C pequeño, excluimos el E chico, el chelano. Lo mismo va a ocurrir con el DAFI, porque también es un sistema que muestra efecto de dosis, por tanto vamos a excluirlo como heterocigota, el KID-B, el P. Nuevamente el M y el N quedan excluidos solo por heterocigota, lo mismo que el S grande. Continuamos con la otra célula negativa, que es la número 7, y vamos a excluir entonces el C chico, ahora sí, como homocigota, porque no tenemos C grande en esta célula, el E chico, el chelano, el DAFI-A, el KID-B, el Lewis B. Ahora sí, el N se excluye con esta célula que es homocigota y por supuesto no podemos excluir ninguna de estas dos porque la célula es heterocigota para la característica. Continuamos con el tubo 8, lo mismo, vamos a excluir el D, el C chico, el E chico, el chelano, el KID-A, el P, de vuelta el M por heterocigota y lo mismo que el S. Vamos con el tubo 10, hacemos lo mismo, excluimos E chico, chelano, KID-A, ahora sí, usamos una célula que nos va a permitir excluir el M, porque es una célula heterocigota, y estas dos. Y seguimos entonces con el tubo 11. Bueno, concluimos entonces la exclusión del tubo 11. Bueno, concluido esto, ahora nos queda ver, en principio, vamos a ver cuáles son los anticuerpos que quedaron no excluidos. E grande, KEL, Lewis A y el S por heterocigota. Si nos fijamos y tratamos de encontrar una clave que coincida con alguna de estas, con esta especificidad, vamos a ver que no hay ninguna que coincida perfectamente. Y si vemos ahora de los anticuerpos no excluidos cuáles son los que reaccionan a temperatura ambiente, como el Lewis, podemos observar que la clave que vemos a temperatura ambiente corresponde al Lewis A que no ha sido excluido con este método. Por lo tanto, quedaron no excluidos el E grande, el KEL y el Lewis A, y no excluidos por heterocigota el S grande. Dijimos que el Lewis está confirmado por la reacción a temperatura ambiente, mientras que
como la clave no coincide con ninguno, si nosotros nos fijamos, la clave puede ser la sumatoria de las dos especificidades, anti-E grande y anti-K. Por supuesto que para excluir el S lo que vamos a necesitar es utilizar una célula adicional que sea homocigota para el S y negativa para estos tres antígenos. Bueno, vamos con este caso, que podemos observar que la única reacción que vemos en la fase antiglobulínica, que hay una diferencia de reactividad entre una célula y otras, que este anticuerpo no se ve en temperatura ambiente ni a 37 y tampoco con las células tratadas con enzimas, es decir que pertenecerá a un sistema cuya expresión se vea removida por el tratamiento enzimático. Con esos datos vamos a empezar, como siempre, a hacer la exclusión con el tubo negativo en todas las fases y si bien vamos a hacer la exclusión completa, tenemos que tener en cuenta que esta falta de reactividad en enzimas descarta la posibilidad de que sean anticuerpos dentro del sistema RH, KID, P y Lewis. Por lo tanto, las especificidades que quedan aún en danza son las del DAFI y las del sistema MNS. Hacemos la pregunta de rigor y hacemos la exclusión. No me voy a detener en esto para no perder tiempo. ¿Sí? Recuerden siempre la célula heterocigota, marcarla con línea punteada. Continuamos con el segundo tubo. Acá es una célula heterocigota, también la marcamos con línea punteada. ¿Sí? Continuamos. Lo mismo para el M y el N. ¿Sí? Son células heterocigotas para ambas características. Continuamos con el otro tubo. Excluimos el chico. Es heterocigota para el S. Vamos con la que sigue. Vemos que volvemos a no poder excluir por homocigota el S y el S. Vamos con la otra célula. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos con la última, donde observamos el siguiente patrón. Queda no excluido el anti-DAFI y por heterocigota el S. Dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, que ambos anticuerpos no se van a ver en enzimas, por lo tanto pueden estar en un juego, ambos. No así el CW, que ha quedado no excluido, pero como no se ven enzimas, lo desestimamos precisamente por esta reacción. Si nosotros nos fijamos la clave ahora, ¿sí? Esta clave coincide con la clave del DAFI-A, es decir, tiene que dar positivo el tubo 1, 3, 4, 7 y 11. 1, 3, 4, 7 y 11. Y esto también nos permite entender la diferencia que vemos de reactividad entre la célula 4 y el resto de las células que dieron reacción positiva. Y esto puede explicarse por la presencia en la célula 4 de una célula heterocigota. Acá vemos perfectamente lo que hablábamos sobre el efecto de dosis, que en estos casos no sería un problema. El problema sería si este anticuerpo, en lugar de dar menos reactividad con la célula heterocigota, reaccionase exclusivamente con las células homocigotas. Entonces, esta bolsa, o este tubo, mejor dicho, podría ser excluido cuando en rigor el anticuerpo estaría presente. Por supuesto, nos queda también como heterocigota la célula S pequeña, con lo cual deberíamos conseguir, para descartarlo, una célula DAFI-A negativa, homocigota para el S chico y ver cómo reacciona. Si esa célula reacciona, entendemos entonces que están los dos anticuerpos. Si esa célula no reacciona, podemos confirmar la presencia del DAFI-A. Entonces, no excluimos el DAFI-A y no excluimos el S pequeño por heterocigota. Lo que podemos hacer es tipificar los glóbulos rojos del paciente para ver cómo es su estatus para el DAFI. En este caso, el paciente debe ser DAFI-A negativo. Bueno, vamos con el último, creo, donde vemos también que hay una reactividad en fase antiglobulínica, que solamente 2 tubos con una reactividad bastante baja, pero vemos que en enzimas aparece algo más. Entonces, como siempre, buscamos el primer tubo que tenga reacción negativa en todos los medios y hacemos la exclusión. ¿Sí?
el otro tubo que es negativo en todos los medios. Hacemos la exclusión. El tubo 9 ahora, excluimos con ese tubo. Y el 11, último tubo, vamos a excluir con este. Terminado, vamos a ver que han quedado sin excluir el anticuerpo anti-grande, el anticuerpo anti-Kell, el anticuerpo anti-KIT B y por hetero. Bueno, como vimos, quedaron excluidos el anti-grande, el anti-Kell y el anti-KIT B, y no excluidos por heterocigota el anti-N y el anti-S. Ahora, volvemos a ver la grilla del panel en la próxima para entender un poquito qué es lo que ocurrió. Bueno, para poder entender un poquito mejor, aquí vemos el panel, cómo había quedado la exclusión, donde vemos que no se excluyeron el anti-grande, el anti-Kell y el anti-KIT B, y que, si bien desde el punto de vista metodológico estos dos anticuerpos, el anti-N y el anti-S, quedaron no excluidos, quedan excluidos por el hecho de que estos anticuerpos no se van a ver en fase enzimática. Por lo tanto, simplemente esto es para tener en cuenta cómo es el método y entender que si bien esto quedó no excluido, podemos desestimarlo porque en enzimas esos anticuerpos no reaccionan. ¿Cómo podemos terminar de definir si estos anticuerpos están presentes? Bueno, el anti-Kell podemos ver que está presente, es un anticuerpo de título bajo, que está dando positivo en estas dos células, ¿sí? Que son la célula 2 y la 6, nos están mostrando la presencia del anti-Kell en fase antiglobulínica. Una característica que tiene el anti-Kell es que las enzimas mejoran su aparición. L grande puede no verse, ¿sí? Podemos suponer que no está. ¿Por qué? Porque uno esperaría que las reacciones en enzimas de la sumatoria de L grande más el KIT B diesen una reacción francamente positiva, cosa que acá no ocurrió. Pero bueno, habría que tipificar los glóbulos rojos del paciente para ver su estatus para L grande. Si el paciente es E grande negativo, sería de buena práctica utilizar glóbulos rojos para la transfusión que fuesen E grande negativos. Y ahora vamos a ver que el anticuerpo anti-KIT, la única célula que da débilmente positiva es aquella célula que es la única que es heterocigota para el KIT. Si se fijan, la reactividad del anticuerpo anti-KIT es de 3 cruces, mientras que se ve aumentada esa reactividad en las células 2 y 6, porque son las células que además de tener el antígeno KIT, también tienen el Kell. Y esto hace que entonces haya mayor cantidad de anticuerpos fijados a estas células que a las otras.